es la dama de la política. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, La Dama de la Política. Hoy está con nosotros una gran mujer, una mujer excepcional, un orgullo para Nuevo León, que ha logrado grandes escalas en el ámbito político. La licenciada Cristina Díaz Salazar, alcaldesa actual del municipio de Guadalupe. Un aplauso para ella. Gracias, Magda. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está? Bien, pues muchas gracias por esa presentación. Me levantaste el ánimo. Ay, pues es Qué que sí es un bárbara. orgullo para todo Nuevo León, todos los logros que ha tenido y que vamos a ver esta mañana aquí con toda la audiencia. De verdad estoy muy contenta, muy agradecida de que participe con nosotros en su programa y pues bienvenida, licenciada. Más bien te agradezco yo esta oportunidad de diálogo. Muchísimas gracias, Marla, y de verdad eres una presentadora espléndida. Muchas gracias. Pues vamos a empezar esta entrevista, Adelante. licenciada. ¿En qué lugar nace Cristina Díaz Salazar? ¿De dónde es originaria? Bueno, soy de Monterrey y nací como nacían en aquella época muchos niños en La Conchita. En La Conchita. Sí. ¿Sus padres? ¿Quiénes Mis fueron? padres, Roberto Díaz García y María Cristina Salazar Morales, ambos contadores públicos, ahí se conocieron, ahí se hicieron novios en la facultad y después se casaron. Lamentablemente mi mamá murió pues muy joven, después de haberme tenido, que tenía yo unos 18 meses de nacida, fallece en su segundo embarazo. Y bueno, pues mi papá se regresa a casa de sus papás. Ay, Con su niña, pues conmigo. Niña, y ya no tuvo más hermanos, o sea, ya se logró. Papá se vuelve a casar en segundas nupcias y entonces tengo 3 hermanos. Obviamente, pues siempre me consideraron la hermana mayor, María Luisa, Alfonso, que falleció joven, falleció a los 23 años, y Laurelena, que es la más pequeña de todos. Bueno, pequeña es un decir, porque ya está grande. No revelo la edad porque si no me empezaría a chiflar, ¿verdad? Pero pues muy contenta porque tuve una infancia pues feliz, a pesar de la circunstancia, porque sí sentía mucho la ausencia de mi mamá. Me daba cuenta en el kinder que mis amiguitos tenían mamás jóvenes y mi abuela pues era mayor. Claro. Pero sin embargo, pues una abuela, Paulita, que me quiso mucho, que me amó, que me consintió, junto con mi abuelo Poncho, las 2 hermanas de mi papá, mi tía Coco, que en paz descanse, mi tía Leti, que todavía es la única hermana de mi papá que sobrevive. Y tuve una infancia feliz, vivíamos en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey. Esas casonas viejas, en los nogales, en un nogal especialmente me hacía mi abuelito Poncho mi columpio de soga. Ajá. Y de madera, era el columpio como en las películas antiguas. Entonces me gustaba mucho el columpio, me gustaba mucho subirme a las bardas, a los techos de las casas. Después nos cambiamos a la colonia Roma y ahí con mayor libertad andaba en bicicleta. Me encantaba andar en bici con mis amigas, especialmente los amigos, porque a mis amigas les gustaba jugar a las muñecas, pero a mis amigos les encantaba andar en bici. Usted era más intrépida. Pues me encantaba andar en bici y jugar las carreras y era como sentir la libertad. No sé si te ha pasado cuando le das duro, le pedaleas a la bici, sientes que el viento te va pegando en la cara y te sientes libre. Rico, la frescura en la cara, la libertad, qué bonito. No, y algo peor, me tiraba de los techos, yo no sé cómo sobreviví, nunca me quebré un hueso. Qué bárbara. Quizás porque estaba flaquita, muy delgadita. Todavía era muy una guapa, barda de nardo, entonces pues te haces más flexible, hasta que me cacharon un día en la casa que junto con mis amigos nos estábamos tirando del techo y pues ya te imaginarás la santa regañada. Regañiza. Se acabó tirarme de los techos, pero me encantaba subirme a las bardas, a los techos, a los árboles, colgarme de las ramas de los árboles y a ver quién se tiraba y llegaba más lejos. No, era una locura. Qué padrísimo. ¿Qué edad tenía? Pues yo creo que andaría en los 8 o 9 años porque ya eres a esa edad más intrépida y más libre. Y entre los 6 y los 12 años que estaba en la primaria y en la escuela, ¿qué recuerda de esa niña? ¿Ya era líder? ¿Ya le gustaba ayudar a los demás? ¿Cómo era esa criatura? Como al principio fui hija única por un largo tiempo, mi abuela me enseñó a compartir.
Y entonces creo que ese es algo muy importante en la vida, porque también mi papá me enseñaba siempre a ponerme en los zapatos de los demás. Siempre me decía, a ver, tienes que ponerte en los zapatos de los demás. Entonces mi abuelita me decía, si vienen tus amigas a jugar, déjales que escojan las muñecas que ellas quieran o los juguetes. No escojas tus preferidos, porque tienes que compartirles hasta tus juguetes que más te gustan. ¿Cómo le decían de niña? ¿Cristi? Cristina. No, Cristina. Entonces, pues eso yo creo que me enseñó mucho a compartir en los juegos los juguetes que tenía, por ser hija única y obviamente todo el entorno de lo sucedido, pues era muy consentida. Pero a la vez tenía la disciplina de mi papá en cuanto a las tareas, estricto. A veces ya no quería hacer un trabajo y me decía, pues si quieres ser la mejor tienes que meterle más ganas y lo que hiciste no está bien, el trabajo, entonces tienes que volverlo a hacer. Y como me gustaba sacar los primeros lugares, pues obviamente tenía de nuevo que volver a hacer el trabajo. Me gustaba mucho hacerlo en equipo, me pareció una tarea muy importante y creo que desde ahí iba asumiendo el liderazgo. Igual como andar en la bicicleta, con mis amigos, la calle, por qué calles íbamos a ir. ¿Era la capitana de los equipos? Pues yo creo que sí, porque... Ya ve que en la escuela nos decían, a ver, ¿quién va a ser el capitán? Para que los reúna en su casa y ya me la imagino ahí yo. Y pues también aprendí con mis amigos en la colonia Roma a jugar béisbol, a jugar fútbol, pero mi papá me equipaba de todo. Me equipaba del bat, del guante, de la pelota, obviamente también del balón de fútbol, pero me decía, ojo, no porque tengas todo quiere decir que ya eres la primera. O sea, tienes que primero compartir, se juega en equipo, hay reglas entre ustedes y no por eso tú vas a ser el pitcher. A lo mejor otro compañero que juega mejor y tiene que ser el pitcher. Entonces no puede ser tampoco la primera al bat. Y creo que ese juego me enseñó, fíjate cómo la infancia te enseña muchas cosas, a compartir, primero, bueno, a compartir, o sea, y tendría que ser un valor de la solidaridad, podría ser, ponerte en los zapatos de otros, pudiera ser la compasión, la sensibilidad social que hoy se aplica mucho en nuestro trabajo, claro. Y por supuesto en un mundo de niños, donde había más niños que niñas, porque las niñas no querían jugar a eso. Entonces, mi papá me enseñó que todos éramos iguales, hombres y mujeres, y que si yo estaba jugando ahí tenía que acoplarme a las reglas. Qué bonita enseñanza. Entonces, yo creo que mi papá, sin proponérselo, porque no sabía cuál iba a ser mi vocación, aunque cuando tú me preguntabas de niña qué quería hacer, yo te decía así con una claridad, yo quiero ser abogada, cuando típico que te preguntan a los 8 años claro. o 7, ¿qué quieres estudiar de grande? Yo decía abogada y quiero ser diputada. No sé dónde saqué que quería ser, diputada, porque mi papá era contador público, tenía su despacho, mi abuelo ferrocarrileros, los dos, tanto mi abuelo materno como paterno, en aquel entonces una de las industrias importantes era el ferrocarril. El ferrocarril, claro. Y pues en realidad no sé de dónde saqué eso, pero me gustaba mucho obviamente escuchar las conversaciones de los grandes. Y obviamente entre los señores siempre se habla de política. Y entonces estaba yo, vamos a decir, de metiche, oyendo, escuchando, y todo eso me llamaba mucho la atención. Inclusive a mí me impactó mucho cuando vivíamos en 5 de Mayo cerca de Cuauhtémoc, que estaban construyendo el drenaje pluvial, pero un drenaje enorme. Enorme. Y si tú me preguntas qué gobernador lo hizo, yo te voy a decir que fue don Fernando Elizondo. No el que conocemos, el señor, que bueno, ya es un señor grande, su papá. Su papá. Fernando Elizondo, porque el actual es Fernando Elizondo Barragán. Pero su papá era el que entonces era el gobernador y estaba construyendo, quizás porque oía a mi abuelo que decía que iban a que ayudaban y que hacían grandes obras y que contribuían a la sociedad para las mejoras. El alcalde Polo González. Sí, tal vez el subconsciente de querer ayudar y hacer mejoras y querer un mundo mejor. Qué interesante, licenciada. ¿Y de adolescente? Sí, igual que las Olimpiadas, si me preguntan, pues les veía por televisión y sabía que el presidente era el presidente Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Y de adolescente, cuando ya se empieza a encaminar más
a la secundaria, hacia la preparatoria? ¿En qué preparatoria Pues estaba? mira, yo creo que en la secundaria también mis amigos, ahí está esta que va a ser la diputada, así me decían. Y obviamente mis maestros me alentaban mucho, el señor Willers, que yo estudié en el americano, Ajá. me alentaba mucho, yo creo que veía la vocación del servicio público, del servicio hacia los demás. Entonces me alentaban mucho en la secundaria igual. Y ya en preparatoria, a los 17 años, como ya tenía muy claro que quería ingresar, que quería estar en la política, fui y me afilié al Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria. Wow. Y ahí era Guillermo Guzmán de la Garza el dirigente, y por cierto andaba Gilberto Marcos. Si le preguntas, él te va a decir que no, a lo mejor, pero ahí fue donde los conocí. Ajá. Y entonces ahí recorrí el estado con ellos, conocí el sur de mi estado, que no lo conocía, ni el norte. El norte conocía Lampazos, porque de ahí era originaria mi abuela materna. Y en vacaciones iban alguna vez. Y ahí íbamos vez a Lampazos y la Sequia y todo eso. Pero conocer más municipios o el sur fue precisamente cuando entro al Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria, y también tuve como compañeros a César Santos Cantú. En fin, fue una época muy, muy padre. La primera campaña que me tocó de ver de un presidente de la República, que por cierto se hizo un evento muy grande, fue en Cuauhtémoc y Melchor Ocampo, ahí se puso la tarima. Cerraban las calles. Cerraban las calles. Sí. Era la campaña del presidente López Portillo. Wow. Y entonces a mí me tocó a nivel del movimiento entregar presentes. Fue como 81, 80 y algo, sí, ¿verdad? Sí, y entregar los presentes al presidente y dedicarle unas palabras al nombre de todo. ¿A usted le tocó? Entonces estaba nerviosísima, pues subirte a un presidente de ese tamaño, pues claro, que todos te ven, sí, y sales a nivel nacional aparte. Y además déjame decirte que las primeras 2 campañas importantes que participé fue la de don Alfonso Martínez Domínguez para gobernador y la de Ricardo Canavati para alcalde de San Nicolás. De San Nicolás. Estudiaba en la Facultad de Derecho, y además, fíjate, lo que es la capacidad de ser tan joven, daba clases. Me hablaron, una amiga que daba clases en el Instituto Americano, me dice, oye, fíjate que aquí las señoras Elizondo andan buscando una maestra, pero es en toda el área de español, civismo, historia, geografía, y pensé en ti. Dije, no hombre, yo encantada, dime cuándo empiezo, pues vete a ver a las directoras. Fui, hice el contrato y ya le dije a mi papá, ¿sabes que ya cambié las clases? Ya no voy a ir en la mañana a la universidad, ahora voy a estar en el turno de la tarde y en la mañana voy a trabajar, voy a dar clases. Entonces daba clases y fue una gran experiencia. Lo mismo di clases para una secundaria nocturna en San Pedro. Entonces muy contenta porque pues era gente que trabajaba y estudiaba. Mire, qué interesante, esa parte no la sabíamos de la licenciada Cristina. Me estoy acordando porque tampoco me acordaba yo. Son muchos años, Perla. Esa parte no la sabíamos que fue docente. No, qué bonito. Fíjate, di clases en primaria, di clases en la secundaria nocturna para ayudar a al servicio. Era como un servicio social de unas monjitas que les prestaban la secundaria, ahorita no me acuerdo en San Pedro cómo se llamaba, y en la noche daban a gente que trabajaba. Después, ahorita que me estoy acordando, también di clases en la preparatoria, pero obviamente ya era cuando me había recibido, recién había concluido mi carrera, di clases en la prepa 1. Qué emoción, aquí en el centro. Aquí, no, pues aquí en Colegio Civil. En Colegio Civil. Deja tú, yo creo que uno cuando está joven no mides. No, hombre, porque pues cuando para entré todos al salón lados. y que veo casi 70 chavos, casi de mi edad. Ya casi de su edad, claro. Y todos como locos que estaban ahí, dije, ¿qué hice? Pero ya no había reversa, ¿verdad? Ya no había manera de abrir la puerta y salirme, sino enfrentar el grupo. El reto tan grande el que se enfrentaba. Sí, ahí tuve ¿Y cuántos años tenía usted? No, hombre, pues yo creo que 22. Muy jovencita. Todavía no estaba casada, entonces ahí di clases en la prepa, una gran experiencia con los jóvenes, con los chavos. Y bueno, he dado clases en ciencias políticas,
he sido maestra consejera de esa facultad, que por cierto acabé la maestría, estoy estudiando mi doctorado. Di clases en la Facultad de Derecho, con los rectores que me tocó participar fue con el ingeniero Farías primero en Ciencias Políticas y después del doctor Reyes Tamés, al cual estimo mucho y admiro a él y a su esposa, la doctora Cristina Rodríguez Padilla, una gran investigadora. Me dice, oye Cristina, ayúdame, ¿por qué no te vas mejor de Ciencias Políticas? Pasas a la Facultad de Derecho. Entonces me voy a la Facultad de Derecho a dar clases también, pero después se vienen muchas actividades. Entre ese lapso, bueno, pues ya era cuando me regresé de Catemaco, Veracruz, o de Veracruz, de Jalapa. Me había casado, tomé la decisión de separarme y entonces regreso a trabajar a Ciencias Políticas y después a la Facultad de Derecho y me viene la primera oportunidad de ser diputada local. ¡Qué emoción, en la campaña licenciada! De candidato a gobernador de Sócrates Rizo. Pero un gran parteaguas en mi vida. El gran derrotero es cuando recibo una llamada, ya estaba separada, estaba viviendo en casa de mi abuela, bisabuela de Tomás, que conoces, claro eres que amiga sí, de un Tomás saludo Montoya. a Tomás Montoya, que lo queremos mucho, que también fue líder juvenil aquí en el estado, un grandioso líder, hijo de tigresa. Y de su papá también, fíjate, su papá fue dirigente estatal de los jóvenes en Veracruz y alcalde también en Catemaco 2 veces. Y a usted le tocó ser yo fui la primera presidenta del DIF, la primera dama también. ¡Qué emoción, con Tomás licenciada! aquí lo traía o sea, ya cargado empezaba como chango. allá su carrera. Ahí, fíjate que es un gran contraste. Y me regreso a esa etapa porque un día alguien me preguntó, igual que tú de inquieta, me dice, ¿qué cambiarías en tu vida? Nada. Nada. Ha sido una vida de esfuerzo, de sacrificios, de mucha tenacidad, perseverancia y obviamente hay mucho dolor porque obviamente perdí a mi mamá, tuve la pérdida de mi hermano, de mi papá, de mi abuela, casi todo fue seguido, la pérdida de Colosio en una misma semana que se me va mi hermano de leucemia. Y si me dijera, ¿cambiarías algo? Nada. Nada. Nada, y te lo digo con el nudo de la garganta, nada, porque todo ha sido una lección de vida y un aprendizaje que tiene uno, nunca acabas de aprender. Y yo creo que si me diera la oportunidad de regresar en otras vidas, tomaría lo mismo, porque la verdad, primero, el haberme casado me dio el hijo más hermoso que me pudo haber dado Dios, que es Tomás. Claro. Entonces, ese don de ser madre y madre de Tomás no lo cambio por nada. Y entonces tendría que ser el mismo hombre, Tomás Montoya Pereira, irme a vivir a Catemaco cuando él era alcalde por primera vez. Y pues me acuerdo que me regaló un cumpleaños, mi primer cumpleaños de casada, un safari, que si digo safari son de colección porque ya ni hay de esos. Ajá. Y entonces en ese safari me iba con Tomás, en bebé, tenía 1 año, y entonces pues para que no se me moviera mucho, lo ponía aquí, fíjate, pesaba 45 kilos, pero era más fuerte que hoy. Entonces lo ponía aquí en mis hombros, no sé cómo aguantaba el peso porque como decimos aquí en nuestro barco, pesaba mucho. Claro. Siempre fue muy alto y muy grandote, entonces me pesaba un chorro. Entonces le dice, tú agárrate de aquí, como los changuitos de aquí. Y entonces ya estaba yo con la gente en las comunidades. Y creo que también por eso Tomás lo vivió desde pequeño. Desde pequeño me ayudaba. Tendría 8 años cuando fui presidenta del PRI municipal de Guadalupe. Y él pues iba conmigo. Entonces me ayudaba a la gente a acomodar el auditorio, recibía a la gente, por eso muchas líderes, es un Tomasito, claro, es como nuestro hijo, es nuestro hijo, me dicen todos ellas, nosotros porque en el partido. Lo vieron pequeño, entonces bueno, pues fue una etapa muy importante en mi vida, como te digo, de fortaleza, de crecer, de sueños, porque hay que soñar. Claro. Fíjate que ayer que entregamos la presea Marilena Chapa. Ayer fue el cumpleaños de Marilena que ayer Chapa. Estaría cumpliendo 78 años, su fecha de nacimiento. Emily, nunca se me olvida, dice, las personas ordinarias podemos tener sueños extraordinarios. Claro. Dije, caray, qué frase para una chava de 23 años.
Dije, qué profundo. Qué bonito. Y ella se gana el reconocimiento a la presea juvenil María Elena Chapa porque se destaca en su labor social. Más joven yo creo porque esto fue en el 17, ¿te acuerdas el sismo importante en la Ciudad de México? Que por Claro. cierto me tocó a mí y a Tomás. Ella fue de brigadista con un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León a México. Qué bonito. Y entonces ha dedicado también, además de su carrera, su vida a la actividad social, a hacer programas sociales, y la verdad, pues me dejó una gran enseñanza. Personas ordinarias podemos tener sueños extraordinarios. Qué hermosa frase. Y con esta frase nos vamos a un corte, licenciada, porque queremos saber más y más y más de esta entrevista. Sigamos en La Dama de la Política. Seguimos en La Dama de la Política con una mujer extraordinaria, una mujer incansable y luchadora social. Cristina Díaz Salazar, licenciada, pues continuamos con la entrevista. Todo el mundo quiere saber cómo fueron esos días de universidad de una chica tan inquieta, tan trabajadora. Ya nos dijo que fue docente, que dio clases en una secundaria, en una preparatoria, en que una primaria, en una primaria. Esa parte de usted no la conocíamos. Y pues, ya ni me acordaba, porque son muchos años. ¿Y qué retos se enfrentaba una mujer en esa época con tantos hombres? ¿Cómo las recibían? ¿Cómo era? ¿Qué les decían? ¿Alguna vez su papá le dijo, no puedes estudiar abogada? No, ¿O por qué no, abogada? para nada. Porque, por ejemplo, a mí en mi caso, no que no lo prohibieran ni nada, pero papá sí decía, yo soy la única mujer. Y decía, oye, pues deberías de ser maestra. Mis padres son maestros. Sí, son maestros, y grandes maestros los dos. Sí, me decía, pues deberías de ser maestra, hija, porque antes que heredaban la plaza o que al hijo le podían ayudar a conseguir un trabajo. Y yo, es que a mí no me gusta dar clases, papá, yo los veo que está muy matado eso, y pues llegan y todavía siguen trabajo y calificaciones, y es mucho, yo los veo como que se tensionan mucho y como que se quedaba serio, y me decía, pues es que para las mujeres debe de ser algo tranquilo, como maestra, como enfermera, como secretaria, no, o sea, no te decían como que lo profesionista mucho. A mí en mi caso era como un poquito más te enfocaban de que hacia algo de mujer. Entonces, ¿en qué momento, cuando usted dice, yo quiero ser abogada y ya ingresa y todo, cómo se da esa relación con tantos hombres? ¿Había muchas mujeres o cómo era en la facultad su carrera universitaria? Pues sí había mujeres en el salón de clases, no éramos muchas, pero dominaban los hombres. Déjame decirte que el primer día que entro al salón, pues primero llego, nunca se me olvida que mi papá me había regalado un Volkswagen color gris, un bochito gris. Y pues yo creo que me veía como medio fresa, ¿no? Entonces cuando llegué, pues así escuché como que los hombres riéndose y ya sabes cómo son la raza y más en la universidad. Claro. Y entonces dije, ¿qué hago? Y dije, le voy a sentarme adelante porque pues los tenía a espaldas de mí y sentía que estaban riéndose de mí. Dije, no, me voy a sentar atrás de donde vienen estos murmullos. Murmullos, y por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces ya me senté atrás y pues ya se callaron, ¿verdad? Porque ya me quedé en medio
no en medio del salón, pero en medio de las filas de atrás, que era de donde venía el relajito. Ajá. Y entonces ya, pues me hice amiga. Obviamente, pues por mi condición, que tengo que dar gracias a Dios en el seno de la familia donde nací, todo lo que, el esfuerzo de mi papá, porque siendo hijo de un ferrocarrilero como mi mamá, ellos tuvieron acceso a una educación superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como te dije, como contadores públicos, ambos, mujer y hombre. Pues yo tenía ya un mejor nivel, ¿verdad?, de vida. Entonces, pues llegué con todos mis libros, ¿verdad? Claro. Porque eso también me hicieron que se rían de mí porque me veían fresa. Entonces llegaba con todos mis libros y todo, y preguntó el maestro, pues también el maestro se la bañó, ¿verdad? Dijo, ¿quién trae la clase? Pues nadie, ¿verdad? El primer día. Pues yo levanté la mano. Entonces, pues lógico, ¿verdad? Claro, no debía haberla bien. levantado, porque pues el maestro también yo creo que estaba un poquito jugando con nosotros. Entonces, pues de ahí en adelante me hice compañera de los más estudiosos, porque había unos muy aplicados, que por cierto fueron jueces, en fin, Qué con una bonito. carrera muy bonita que hicieron mis Se compañeros. lograron. Sí, claro. Brillantes, brillantes mis compañeros. Brillantes. Entonces me hice amigo de la raza y por supuesto que tenía también los desmadrosos, si me permites decir la palabra. Claro. Con los que también me iba a la cafetería, que se comían unos tacos de barbacoa o de cebrada deliciosos, deliciosos, con unas tortillas de harina, que para qué te cuento, Qué que las delicia. hacían así recién hechas. Ya Y se entonces hambre. ahí me quedaba con ellos jugando dominó, y después tenía mis amigos que iban más arriba que yo, pues que venían también de haber estudiado conmigo, aunque eran compañeros más grandes, pues venían vamos a decir, del mismo grupo de amigos con los que tenía mi ámbito social, ¿no? Después iban y me sonsacaban del salón, me empezaban a gritar. Todos, pues en la universidad es otro rollo. Ese relajito, Ese lo relajito es muy disfrutó padre. como quiera, Lo disfruté fiestas, mucho. amigos, amigas. Iba a la juvenil del PRI, iba a... ¿A los cuántos años se afilia al PRI? 17 años. 17 años. Toda una vida, no hombre, si sumo ahorita, ¿cuántos serán para el 2022? No, qué vergüenza. Vergüenza por los años. No, qué orgullo. No, qué orgullo de verdad. como mi partido, que me ha dado muchísimas oportunidades. Te puedo decir que me siento muy orgullosa, porque al partido le debo la oportunidad de ser diputada local, diputada federal 3 veces. Diputada local, pues yo creo que tendría unos 34, 35. Súper joven, o sea, antes de la cuota que manejamos. No, antes de la cuota, no existía en ese momento cuota. Fui 2 veces presidenta del Congreso en el periodo que me tocó ser diputada. ¿Había muchas mujeres en esos cargos? Éramos 5. 5 mujeres. ¿Quiénes eran, Liz? ¿Se acuerda? Ay, déjame hacer memoria. ¿No estuvo usted con María Elena? No, no me tocó. Me tocó Carlota. Anita Mier, por ejemplo. Anita Mier, ajá. Me tocó, ahorita te digo, Aide Villanueva, es una de ellas ¿cómo también. no? Aide Villanueva, maestra de la universidad. Aide Villanueva, que fue dirigente del MT también, ¿verdad? En el partido. Miriam, una compañera de la CTM, 3, yo 4, y me falta una más. No quisiera yo pecar mal. Nuestro coordinador. ¿Cómo fue esa legislatura? ¿La disfrutó? Es que la disfruté, sí, por supuesto. ¿Sabes qué fue? Estaba el doctor Dante Canini, que era nuestro coordinador, César Lucio Coronado, estaba el doctor de Creceso, el doctor Campos Alonso, estaba el compañero Ismael Flores. Tenía muchos compañeros. Nos tocó el tema de la ley de Isteleón. O sea, y me tocó ser presidenta. Un tema bien controversial. Como presidenta del Congreso tuve que actuar así, con una agilidad, porque el oficial mayor, Pablo, me dijo, le quedan segundos, van a entrar ya los maestros a irrumpir el Congreso, entonces ya no le digo minutos, me acuerdo que me dijo, tiene segundos para actuar, si no se va a quedar en stand-by. Pues la sometí a votación muy, muy rápido. El conteo también fue muy rápido. Apenas terminamos cuando entran los maestros y digo, se levanta la sesión. Wow. Y todos pues nos fuimos un poquito
a resguardar porque sí venían los maestros con mucha fuerza. Con mucha fuerza, sí. Sí, fue un momento muy difícil. Es un sector de la sociedad que tiene mucha fuerza aún. Que era una decisión necesaria por tema financiero, ¿verdad? Claro. Mismos que hoy tenemos en el país, que estamos enfrentando una situación financiera muy difícil. Pero fíjate que ya no te dije que el derrotero para llegar a una diputación local fue una llamada que recibo recién ya separada, y era maestra de ciencias políticas, y me habla Diana Laura Riojas de Colosio. Su marido, Luis Donaldo Colosio Murrieta, había asumido la presidencia del partido. Y entonces se acordó de su amiga que siempre le gustaba la política desde niña, y me dice, he pensado en ti mucho, y se lo dije a Luis Donaldo. Wow. Dije, hay que traernos a Cristina. Dijo, invítala. ¡Qué padrísimo! Y entonces no le pensé mucho, y venía cada semana, me iba en autobús. ¡Qué bárbaro! Porque no había mucho recurso. Y venía el fin de semana para ver a Tomás. Tomaba el camión, pues ese es el camión, ¿verdad?, de transporte. Ingresa en al la PRI noche, Nacional. al PRI Nacional, ¿Y a qué cargo desarrollo, tenía? como directora de desarrollo comunitario. Padrísimo, veía Lo todo que el pasa es país. que fíjate que Diana Laura la conocí en el Instituto Excelsior en primaria. Okay. Ella iba 2 años arriba que yo, pero me la encontré en el recreo cuando yo bajaba hecho cohete, pero apenas sonaba el timbre y bajaba corriendo para ocupar las canchas, porque las grandes, como ellas, nos quitaban los lugares para jugar, y entonces iba y lo apartaba porque, como te digo, era así un fideíto. Entonces corría como un rayo, y la voy viendo esa niña que estaba sentada en una banca llorando. Entonces hasta dejé el lugar que había apartado y me acerqué y le dije, porque era una niña que llamaba siempre mucho la atención, porque ella siempre dirigía las asambleas cívicas los lunes, era la banderada. También le gustaba mucho todo el participaba contacto social. Entonces le dije, ¿y qué te pasa? Y me dijo, es que mi papá me acaba de decir que acaba de morir. Ay, caray. Entonces ya me quedé con ella. Le fui a traer un grapés, porque entonces, imagínate, ustedes ni conocían a lo mejor Era esos de refrescos. uva, ¿cómo no? Sí, todavía estás grandecita, Sí, Marla. claro. Yo pensé que andas como en 40 años. No, Estás muy bien conservada, yo tengo 45. ¿No? Voy a cumplir 46. ¿A poco te tocaron los grapés? Claro. Yo pensé que nomás eran de de mi uva, época. claro. ¿Eran de uva? Eran de uva. Entonces fui y le compré uno, y yo me senté con ella y estuvimos platicando. Dije yo también que había perdido a mi mamá. Y ya, ya me fui a jugar, y de ahí ella siempre me procuraba. Y entonces, como era líder ella, entonces me cuidaba, porque las grandes nos querían quitar pues los lugares o los espacios que nosotros ocupábamos para jugar la pelota y eso. Y así nació la amistad. Después me la encontré en la preparatoria, y después me la encuentro en la oficina de Fidel Herrera. No, primero en la de Colosio. De Colosio. Porque él estaba como director general en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Imagínate, es historia de la administración pública. Claro. Y entonces mi maestro Fernando Vázquez Alaniz, el doctor, había sido mi asesor de tesis, mi maestro, y yo estaba en México en esa etapa, casada. Entonces me dice, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar? Y platicamos, y ahí está Tomás, me dijo, lo que ella decida. Y le dices que es un desperdicio. En verdad, Cristina tiene talento para esto, hay que abrirle los espacios. Pues total, voy y me entrevisto con el famoso Colosio, y me dijo, pues ya mañana a trabajar con Fidel Herrera. Padrísimo. El famoso Fidel Herrera de Veracruz. Entonces, cuando salgo de ahí, me encuentro a Diana Laura haciendo antesala. Ajá. Y digo, Diana Laura, y me dice, pues yo había vez que me vine a estudiar la carrera ella de economía, ya se había recibido, y me dice, pues aquí vengo a ver a mi maestro, su maestro Colosio. Siempre la historia a veces de un maestro que se enamora del alumno y viceversa. Wow. Y entonces le digo, bueno, pues oye, teléfono, todos nos hablamos para verlo, ¿estás viviendo aquí? Me dijo, sí. Y ella siempre muy cuidadosa, y yo también, no dijimos a dónde íbamos ni nada. Al día siguiente, las 12 en la misma antesala, en la oficina de Fidel Herrera. Entonces volvemos a coincidir, volvemos a compartir. Me tocó el momento cuando ella se casó, me dijo, me voy a casar con Colosio, pues felices de la vida. Padrísimo. Entonces todos esos recuerdos hacen que cuando ella llega al PRI Nacional con su marido,
que me inviten a trabajar con ellos. Ay, qué padre, Y ellos, licenciada, pues, qué experiencia tan fue una gran extraordinaria. experiencia porque, pues, obviamente eran el grupo, pues, del presidente Salinas, y se me abre el espacio en Nuevo León con Eloy Cantú Todo lo que Segovia. aprendes en ese mundo, Y con Eloy ¿verdad? Cantú Segovia, que era amigo de él, y le dice que hay un espacio para el equipo de él en Nuevo León y que había pensado pues en mí, que era Cristina, para venirme de secretaria adjunta a la presidencia. Entonces Diana me dijo, claro que sí. Entonces va y habla conmigo. Bueno, me dijo, ya me adelanté a ti, ya le dije que sí. Tú vas a trabajar conmigo lunes, martes y miércoles. Okay. Si hay cosas que hacer el jueves, en la mañana y a mediodía te vas. Pero ahora ya dijimos que te vas a ir en avión, ya no te vas a ir en autobús. Y además vas a poder regresar a dar tus clases, y vas a estar más tiempo, lo más importante, con tu hijo. Y entonces fue una etapa que me regresan a compartir la mitad de mi semana laboral. No había permiso de cansarse. No, a esa edad no te cansas. No te cansas aparte. No, y claro. no me canso. Hoy tengo 63 años y no me canso. Que es incansable, yo la veo en televisión. Puedes estar y físicamente, a esa edad físicamente menos te cansas. Pero lo que no se vale es moralmente cansarte y derrotarte. Claro. Y si algo me imprimió mi abuela desde pequeñita, la fe de hacer las cosas. Es que si no se pudo, tienes que hacerlo, ponle toda tu fe. Me decía, pídele a Dios y haz lo tuyo. Y decía, mi papá le gritaba, sí, pero no todo es Dios, también claro. Ella tiene que ponerse a chambear. Oiga, licenciada, y en algún momento de su vida, en todo ese ámbito, también en pensé la que podía ser monja. De verdad. Monja, no, pues no, se me hace que... Me hubieran corrido. No la corren, pero se me hace que le dicen, no, tú eres política, hubiéramos hecho una monja política, la verdad. Pues, o a lo mejor hubiera sido, la madre superiora, no sé. Algo bien elevado en el Vaticano. Algo hubiera inventado diferente, ¿verdad? Claro. Pero bueno, son enseñanzas, por eso te digo, no cambiaría nada, volvería a nacer en el mismo seno, le pediría a Dios mi mismo papá, mi misma mamá, toda esa esencia que he vivido, no cambiaría nada, porque lo más importante, mis padres y mi hijo, y mi abuela, que me enseñó muchísimas cosas, mi abuela Paulina. Qué maravillosa vida, licenciada. Y en algún momento, durante todas esas etapas de su vida, y al llegar a la Nacional, con esos personajes tan importantes, en ese mundo de hombres, hecho para hombres, ¿usted sintió que opresión o rechazo, o alguna vez le dijeron, mira, Cristina, calladita te ves más bonita, o pues, se enfrentó a algo de eso? Mira, realmente no ¿Tenía miedo? No lo sentí, si hubo ni lo sentí. Ajá. Porque como me enseñaron desde niña a jugar con niños y a compartir los juegos y que éramos iguales, realmente yo nunca sentí marcada esa diferencia por mi trabajo. Yo me sentía, a pesar de que no me siento una mujer con una, pues sí, soy segura ya al paso de los años, pero me sentía, o sea, la cultura que mi papá influyó en mí desde pequeña, de que todos somos iguales, sienten igual un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, y vas a jugar las reglas de todos, sin querer o queriendo todo, mi papá me preparó a un mundo de hombres. Claro. Entonces yo cuando llego, pues no sentí ¿Nunca sintió eso? Nunca sentí eso y la porque verdad... Porque sabía negociar muy bien con él. Déjame contarte algo que quiero compartir muy bonito. Imagínate para alguien que venía de hacer una carrera desde la juvenil del PRI, como militante, presidenta del PRI municipal en Guadalupe, la primera mujer presidenta del PRI municipal de Guadalupe, la primera mujer presidenta del PRI estatal, que me tocó el proceso interno de la elección de candidato a gobernador, que queda José Natividad González Parás, y que fue una elección de veras ciudadana, con votos, limpia, con urnas. San Pedro, se acabaron las boletas en San Pedro, había gente muy importante, grandes presidentes de empresas que estaban haciendo fila para una decisión interna del partido, porque se abrió a la sociedad esa experiencia. Imagínate cuando tengo la oportunidad de llegar al PRI nacional, a la Secretaría General, al segundo cargo
a nivel nacional del Comité Ejecutivo y me dicen, me vuelves a sacar el nudo de la garganta, ahorita que recuerdo ese momento, cuando entro y es la oficina que ocupó Colosio. Wow. Y es la que ocuparía como secretaria general. Iba con Tomás. Una gran emoción. Súper emocionada. Sí. Sí, me imagino todo Sí, lo sí, que el se vive, escritorio de él, todo lo que estaba ahí. Pues un recuerdo muy importante. Grandes amigos aparte. Bueno, cuando estaba en la juvenil del PRI, pues veías pasar a los presidentes, Adolfo ¿Se imaginó alguna Lugo, vez, licenciada, Jorge que de la usted iba a Vega, estar todos ahí? esos, Mariano, pues yo nunca imaginé que iba a llegar a ocupar la presidencia del Partido Nacional en 2 ocasiones y que iba a estar en la galería de los expresidentes. Pues es una gran emoción que sentí, pero sobre todo la responsabilidad. La responsabilidad porque era el momento, como me sucedió aquí en el PRI estatal, de ponerle rumbo a la presidencia de la República para volverla a ganar. Claro. Y esa era la encomienda que tenía entonces con el profesor Humberto Moreira y tu servidora, de ponerle rumbo. Yo fui a Querétaro. Tú fuiste a su toma de Querétaro, qué bonita protesta. estuvo, ¿verdad? Llevamos camiones de Nuevo León, padrísimo, porque aparte todo el mundo quería ir, todo el mundo se peleaba en ese momento, los gafet, queremos ir, no había aviones, no había hoteles, porque Querétaro es pequeño, como Estaba quiera. lleno todo. Estaba lleno y abarrotado. Nos peleábamos con el presidente actual, José Luis Garza Ochoa, que estaba también de compañero secretario en el partido con el licenciado Álvaro Ibarra, y a mí me mandaron como con 15 camiones de todo el estado. Tengo una foto donde estamos bajándonos todos de los camiones, monitoreando todo, pues que no se te quedara una llanta, que las mujeres no compran cerveza, que porque pues para ellas es toda una aventura, Sí, claro. para las líderes ir a todo eso. Y la verdad, viajamos toda la noche, llegamos a las 5 de la mañana y luego era un peleadero porque unas querían estar adentro, pero también otras querían echar porras afuera por decisión propia. Cuando y para cuando llegaran, y al verlos llegar a usted y a Humberto Moreira desde la noche, anduvimos en los detalles, otro equipo de trabajo, y para llegar a verlos en ese... fue un espectáculo, y llegar a ver a nuestro presidente, que era gobernador Peña, que ya lo perfilaban. Ya lo estaba, llegó en motocicleta. No, pues es que muchos ya no podían subir en todos sus carros. Todos despeinados, aventándose, porque todos querían entrar, pero fue la locura la toma de protesta de la licenciada Cristina con Humberto Moreira de presidente. Estuvo genial, yo la recuerdo. Yo creo que y vibrábamos la mucho. Fórmula, pues sobre todo Moreira era el que generaba toda la expectativa y pues iba de compañera de él con una enorme responsabilidad los dos. Sí. Empezamos un camino muy importante y él deja enrutado el proceso para la elección y deja enrutado al partido para ganar algo parecido que me sucedió a mí en la responsabilidad en aquel entonces cuando estuve en el estado como presidenta. Entonces, eso es lo que te decía antes de iniciar la entrevista formal, que soy de la generación que le toca construir su camino escalón por escalón. Claro. O sea, hay que hacer un escalón, pero escalón por escalón. Hoy es otro el pensamiento porque pues es otra generación, o son varias generaciones adelante de nosotros, que el ascenso es por un elevador. Quieren todo rápido. Y entonces acá es un paso, otro. O sea, yo llegué al PRI nacional, pues me costó. Claro, ¿cuántos años se tardó, licenciada? ¿De los 17 a los 40 y algo? Sí, 48. 48, ¿verdad? Más o pues menos. No sé, son un chorro de años. No, súper joven. Y las 2 ocasiones que fui presidenta me dan la responsabilidad de seguir procesos internos. Entonces, pues comparto con Humberto, comparto después con Pedro Joaquín Colbe, también un gran político. Y después llego al Senado, pero en ese
cuando estoy en la Secretaría General en la campaña nacional, recibo una llamada, 7:30 de la mañana, me estaban peinando porque teníamos el evento en el convento de Puerto para hacer la presentación de toda la campaña nacional en cuanto a los legisladores. Y no iba a ir el presidente Pedro Joaquín, me había encargado a mí hacer la presentación de los coordinadores, quienes iban a hacer, todavía no me pasaban los nombres. Y entonces me estaba peinando cuando recibo la llamada y me dicen, oye Cristina, ¿te estás preparando para ir al evento? Sí, presidente. Bueno, te tengo una. Vas a coordinar la campaña nacional de los senadores. ¡Wow! Me quedé igual que tú callado. ¿What? Pues una enorme responsabilidad también, porque pues son 32 fórmulas, ir a cada estado, preparar. Obviamente ya venía de hacer 2 recorridos nacionales. Entonces ese era el tercero, y hacer la campaña con ellos fue una gran experiencia con todos mis compañeros. Y obviamente terminamos, como tú conoces, con el triunfo del partido, el triunfo del presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces me dicen, porque obviamente pues empieza la organización de las tareas legislativas, y me preguntan, porque ellos son muy cuidadosos de las formas, que eso también hay que aprender, del partido. Claro, en otros partidos tienen que aprender el cuidado de las formas. A veces dicen que es mala la disciplina. No, a mí me enseñaron desde niña, hay formas, y bien dijo don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo en todo, hasta en una relación personal. Entonces me pregunta, bueno, Cristina, ¿a ti qué te gustaría? Terminaste con mucho éxito las campañas, ganamos la mayoría en el Senado. Y yo creo que pensaban que iba a decir la presidencia del Senado, y yo nunca he aspirado a eso. Más bien, me gusta estar en el trabajo en la talacha legislativa. Ya venía de ser local y 2 veces federal. Entonces le dije, presidenta de la Comisión de Gobernación, son las 3 más importantes. Las más importantes. Y me dijo, hecho. Me dijo, pero además, me dice el presidente Peña, que está organizado tú, vas a ir a la CNOP en unos meses más. Sí, fue nuestra jefa a nivel nacional. Y entonces dije, bueno, pues más trabajo. Pero bueno, ¿cómo le hago? Primero, déjame decirte, llegar a la presidencia de la Comisión de Gobernación es de las 3 que tienen el mayor peso legislativo, el mayor trabajo, pero además ninguna mujer ha presidido esa comisión. Es correcto. Y quiero decirte, porque no es un trabajo personal, es un trabajo de equipo, que de los 128 senadores saqué el primer lugar de productividad. Y cuando me despido de ellos, pues el aplauso fue no para Cristina como presidenta de la Comisión de Gobernación, que fueron los 6 años, sino para el secretario técnico de la comisión por el trabajo que habíamos realizado para fortalecer el Estado de Derecho. A nosotros nos tocó atender las marchas porque pues había muchos temas muy sensibles de desapariciones, la marcha de Javier Sicilia, la marcha de la señora Wallace, la marcha de María Elena Morera, o sea, eran marchas fuertes, pero déjame decirte que habría que reconocer marchas civilizadas y pacíficas. Claro. No había agresiones, eran grandes marchas, Y entonces me decía el líder Gamboa, Cristina, la Junta de Coordinación Política, tú eres la presidenta de la comisión, te toca. La vas a atender con Derechos Humanos, Angélica de la Peña, PRD, y con Encinas, que también del PRD y del PAN entraba a veces Roberto Gil. Me dice, a ustedes les toca atender y pues hay que tener toda la disposición para entender su dolor, ¿verdad? Pues, la pérdida de sus hijos, era una marcha muy justa. Muy dolorosa, que empatizar mucho con muy ellos, dolorosa, muy dolorosa. Muy cauteloso en todos los comentarios. Y entonces se armaron una serie de trabajos legislativos muy importantes, la ley de víctimas, la Comisión Nacional de Víctimas, la ley de desaparición forzada, y así. Y terminamos también en el proceso legislativo para tener una nueva legislación en materia procesal penal. Entonces fue mucho trabajo lo que hicimos. Para la gente nueva, nuestras nuevas generaciones que nos están viendo,
¿Nos puede contar un poquito cómo es el día de trabajo de un senador? ¿Qué es la función específica? Pues mira, en la Comisión de Gobernación siempre había Hay trabajo, claro. Siempre había mínimo cuando me iba bien, una sesión a la semana o dos o a veces tres, porque nosotros traíamos ya la figura de parlamento abierto. Entonces se invitaba a la sociedad para escuchar sus opiniones, pero también para elaborar iniciativas de ley. Entonces se cerraba la sesión y terminábamos a veces 10 de la noche, o sea, era todo el día en el Senado, es decir, desde las 8 de la mañana. Y ahí desayunan y ahí hacen todo, o salen de su casa disparados, ¿verdad? Por los tráficos, los tiempos. Es muy caro. Yo vivía muy cerca del Senado, casi a una cuadra, así que cuando nos cerraban las calles, yo iba caminando claro. Y no tenía ningún problema para llegar. Obviamente, pues muchas de estas marchas tenían que ver con los temas de derechos humanos, que era un tema que generaba mucha presión en el gobierno, pero era un tema del Estado mexicano. Okay. Y obviamente muy interesante porque teníamos entrevistas con los representantes de Naciones Unidas. Con todos ellos. Con desaparición forzada. Me tocó, fíjate que la última actividad, ir al Parlamento Europeo, porque venía el tratado que tenía México con Europa. Entonces, nada tenía que ver con el comercio. Iba entonces la canciller Claudia Ruiz Massieu y me dice, Gamboa, este es tu último viaje, te lo tienes que echar. Porque ya sabía que me venía a Guadalupe a la candidatura. Y me dice, pero tienes que ir porque para el Parlamento Europeo es muy importante el Estado de Derecho. Okay. Entonces tienes que hablar de todo lo que se ha construido, todas las leyes en materia de derechos humanos. Depende mucho esa firma. ¿Llevan traductores? ¿Cómo sí, es todo pues eso, allá voy a dar. Haz de cuenta que viajé un domingo, llegué el lunes, el embajador era Eloy Canto Segovia, un gran señor, un gran amigo, de político, servidor público. Entonces, pues nos preparamos para el día siguiente ir al Parlamento. Yo estuve un día y medio, porque me tenía que regresar para entregar una de las últimas leyes, que era la de seguridad nacional. Okay. Entonces, de cuenta, llegué el lunes, martes, miércoles y el jueves ya estaba aterrizando en la madrugada para estar para el debate. ¿Y tratan bien seguido con el presidente, un senador? ¿Tienen juntas muy seguido? No, en mi caso no, más bien trato, en ese momento por ser presidenta de la Comisión de Gobernación, pues mi trato es con la Secretaría de Gobernación, con la Procuraduría de la República, hoy Fiscalía, con la Sedena, también iba a dar mucho con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay ciertas instancias del gobierno que son las que construyen o fortalecen el Estado de Derecho. Al presidente lo veía poco, más bien veía al jefe de la oficina del presidente. Okay. Pero se trabaja muy padre, tenía muchas reuniones con el sector privado, con el Consejo Coordinador Empresarial. Teníamos muchas reuniones para hablar porque había muchos problemas. Mucha relación. Entonces, a ver, pues está pasando esto, presentar las iniciativas de ley que íbamos a hacer o lo que se había aprobado, cómo se estaba trabajando. Vuelvo a repetir, el tema es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que más debe de preocupar a un gobernante. Porque es el que te da la paz, es el que te da la tranquilidad, y si hay paz y tranquilidad, hay desarrollo humano, hay crecimiento de las empresas, y si hay empresas que crecen, hay empleo, y si hay empleo, hay bienestar en las familias. Claro, licenciada, pues, diputada local, diputada federal, presidenta, senadora, secretaria general del partido, presidenta del Comité Directivo Nacional del PRI, del CEN, senadora de la República. Presidenta de la Comisión de la Comisión de Gobernación. De todos los cargos que nos ha mencionado. Y alcaldesa 3 veces. Y alcaldesa 3 veces. El apoyo Oiga, me faltan dedos, me van a faltar. La verdad, de todos los cargos que usted ha incursionado y se ha desarrollado, ¿cuál ha sido el que más satisfacción le ha dejado? Todos, porque el ser alcalde eres lo más cercano para el ciudadano, para las familias. A mí me vieron en las jornadas de vacunación, por ejemplo, mis compañeros empezaron llegando en la madrugada, porque ellos llegaban más temprano que yo,
pero a ver, punto de salida, ya llegaron las vacunas, ya esto, y entonces te ven ahí caminando, viendo a la gente, otros se quejaban, otros contentos porque habían salido rápido. Estás ahí y ese contacto es maravilloso porque es muy humano, es muy cercano a la gente. Y hacer legislación también, porque es hacer leyes. Acuérdate que te decía de niña lo que yo decía que iba a hacer de grande. Entonces, haber sido senadora, diputada federal, local, el haber sacado el primer lugar de los 500 también, de los 500 diputados en productividad, pues imagínate, ahí no es que si eres PRI, PAN, No, todos, es tu persona, te miden tu organizaciones académicas, tu desempeño, no solamente asistencia, tu participación en tribuna, tus iniciativas de ley, qué alcance tienen en la población y cuántas de ellas, de las que tú presentaste, fueron aprobadas. Sacar el primer lugar de los 500. Lo que en verdad me llevaré en el Senado es haber sacado 100. Yo no lo podía creer, yo dije, ese 100 va a ser para Angélica de la Peña, que yo la admiro mucho como legisladora, y que me van diciendo esa mañana, no, el 100 se lo lleva la senadora Díaz. Qué emoción, licenciada, y qué orgullo para Nuevo León, imagínese. O no sea, sé acá si cuando porque esas noticias, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo no sé si lo midan la gente. Claro que sí, la valoramos mucho y la adoramos sí, aquí en nuestra tierra. Me causó mucha satisfacción ese 100 porque no lo esperaba. Sí pensaba que iba a estar entre los 3 primeros lugares. Y obviamente se vinieron muchas mediciones políticas porque pues entran muchos intereses. Oye, no puede ser que este tenga 100. Y empezaban a medirme en diferentes, hasta empresas de medios de comunicación, hasta que se cansaron mis adversarios porque siempre sacaba el primero. Dijeron, bueno, ya. Y así me dijo un amigo que está muy metido en comunicación, todo lo que habían hecho, dijo, ¿sabes qué? Probaron aquí y allá, como el indio ese Tizó que le movía la cama pensando a ver si la muerte le decía que sí o que no. Ajá. Y ellos movían todo para ver si yo bajaba un segundo, tercer lugar, hasta que se dieron por convencido que era así. O sea, yo no podía desaprovechar mi oportunidad de llegar al Senado porque fue aspiracional. Oiga, como licenciada, fue aspiracional llegar al PRI nacional, como fue aspiracional ser alcaldesa por primera vez de Guadalupe. La verdad, tienes que aspirar, tienes que soñar, y eso se lo debía a la hermana de mi papá, mi tía Coco, que siempre de niña me decía, a ver, busca la estrella más bonita, y salía con mucha ilusión, como todos los niños, a buscar la estrella más hermosa, y decía, esta, ¿te gusta? Es tuya. Esa estrella no la pierdas nunca, porque esa eres tú. Qué bonito porque todo lo que se ha propuesto lo ha alcanzado a base de dedicación, enfocándose, participando. Dios ha sido generoso, la verdad ha sido muy bendecida, de verdad, sí, muy bendecida, y aparte es una mujer muy agradecida con Dios y con los amigos, porque he tenido el gusto de irla conociendo poco a poco y de cerca últimamente. He tenido amigos que han sido, al igual que Diana Laura, Luis Donaldo, derroteros en mi vida. Dios le va poniendo a las personas adecuadas. La oportunidad que me dio el partido, la decisión de ir a la Secretaría General, la propuesta que hace en su momento el aspirante a la presidencia, que era Humberto, la decisión que se toma en una mesa, pues donde estaba mucha gente muy importante, obviamente en la mesa de un gobernador que sería el candidato a la presidencia, Peña Nieto, el sí que da Rodrigo Medina para decirle sí es mi paisana y qué bueno que vaya a la Secretaría General del partido. Todo se conjugó para bien. Pues es que tú no lo haces sola. A lo largo del tiempo siempre tienes compañeros que están contigo, que son compañeros de un proyecto, y no tengo más que agradecerles a todos ellos la oportunidad de participar junto con ellos y desearles que les vaya muy bien, que Dios los bendiga siempre, porque pues el día que cierre mis ojos, yo creo que
hice un camino, como te digo, si la vida me diera oportunidad de regresar, tomaría el mismo camino. Qué hermoso, licenciada. Pues muchas mujeres estamos muy inspiradas con su historia. De verdad que es un gustazo conocerla más y de cerca, esa sensibilidad, ese lado humano tan bonito que tiene y esa calidez, porque se siente. Pero eso ya te dije, se lo debo a mi abuela y a mi papá, Esa no soy yo. calidez, esa formación tan bonita, pues es obra de todo el equipo familiar también. Y pues como la que tienes tú en tu casa, gracias, se la debes a tus papás, claro. o sea, sí, claro, porque esa, todo lo que somos por la casa. Desde la ahí familia todo. es bien Superimportante. importante para tu desarrollo, es importantísimo en tu desarrollo humano tu familia, como lo fue para mis papás, que a pesar de que sus papás eran ferrocarrileros, mis abuelos les dieron con enormes sacrificios la educación de ser profesionistas, de prepararse, y eso permitió, vamos a decir, un desarrollo humano y social al cual yo tuve acceso, que a lo mejor mis papás no hubieran tenido, claro. Pero tuvieron unos papás maravillosos y yo unos abuelos que adoro, mi abuelita Paulita, mi abuelito Pocho, mi abuelito Juan, mi abuela Carmen, que me regalaban mi cochinito. En aquel entonces, a ti te tocó ahorrar y metía las monedas cada semana de lo que me sobraba del recreo y estaba rechoncho siempre el cochito, pero eso, pues así era una manera de enseñarte a administrar y lo que tú querías comprar después el juguete, no que te lo regalara. ¿Qué la hace feliz, licenciada? Mi hijo y mis nietos, mi familia, mi nuera, los sábados. ¿Qué hace los un sábados sábado, un en domingo? La tarde llega la familia, llega Tomás con Daniela, los niños. Tiene tres, ¿verdad? Tiene tres, Ajá. Tomás, Roberto y Daniel. Llega mi hermana María Luisa con su esposo, mi cuñado, mis sobrinos. Llega mi tía Leti con su esposo. Hacen reunión grande. Cristi y con mucho gusto, bueno, me encanta que sigan llegando a la casa Donato, Ale, Andrea, su hijo, y cuando vienen de Barcelona, su hija Natalia, que lleguen con los niños los sábados, es padrísimo. Qué padre, la sobremesa se hace larguísima. Yo no acabo de limpiar y pongo más café y lavo más tazas y traigan más pastel y traigan más pan porque la sobremesa se va hasta las 7, 8. La noche. Les vuelvo, a veces les doy de cenar a mis nietos para que ya se vayan cenados a su casa, porque reconozco la buena mamá que es Daniela y Tomás, son muy disciplinados, tienen que dormir temprano, entonces tienen que llegar bañados, cenados, ya no es para que les pongan la pijama. ¿Y cuál es su hobby? Mi familia. Su familia. Me encanta. Cocinarles. Me encanta. No soy buena cocinera, eso sería mentira. No soy buena cocinera. No. La verdad, no se me da. No se le da la cocina, pero. Esas virtudes que tienen muchas mujeres. Pero convivir en familia es el gran hobby. Sí, yo preparar todo y poner la mesa y recoger y todo eso sí se me da. Me encanta ver la casa muy limpia. Oiga, licenciada, y si cierra sus ojos y Dios le dice, Cristina, tienes oportunidad de elegir un cargo que te falte, ¿cuál elegiría? Es la política. ¿Difícil? Le quedan dos. No. Le quedan dos bien importantes. Difícil, la presidencia de México, difícil de contestar políticamente. Claro. Difícil de contestar políticamente y no lo haré para no caer en una interpretación difícil. En una mala interpretación, claro. En una mala interpretación, lo has dicho. Ajá. Pero bueno, la vida tiene una sabiduría que hay que saberla entender. Todo llega cuando debe de ser. Okay. En su momento, yo veía muchas cosas cuando estaba más joven y decía, ¿cuándo yo o por qué ellos ya primero se adelantaron? Y sin embargo, tener una carrera por muchos años, con mucha estabilidad política, no es fácil. No es fácil mantenerte y sostener año tras año. Nunca la hemos visto fuera de la cancha, como dicen. O sea, siempre está vigente, haciendo por los demás, lleva una carrera limpia, es muy exitosa y en ese éxito y está muy fuerte aún. Te voy a decir una cosa, que más que exitosa,
aceptaría más si dijeras trabajadora. Muy Eso trabajadora, claro, incansable. sí. Me sobo el lomo. Como decían, hay que sobarse el lomo porque Claro. las cosas no vienen Yo misma. así nada más. Hay que jalar Trabajar. todo el día y hay días que son difíciles y hay tormentas y hay que ponerse de nuevo a levantarse el día siguiente y volver a iniciar algo que no salió y volver a construir. Construir no es tan difícil. Creo que lo más complicado es cuando tienes que reconstruir. ¿Qué les diría a las mujeres de Nuevo León y de todo México que ven este programa? En resumidas cuentas, ¿qué capacidades y qué habilidades se necesitan para ejercer un cargo público en nosotras las mujeres? Pues seguramente ellas tienen más que yo. Yo les diría nada más 2 cosas: soñar y trabajar. Soñar y trabajar. Y fe. La fe no la puedes perder por más difícil que sea. Fíjate que el día que con mucho dolor viví el momento de Colosio, y entonces pues mucha gente, obviamente yo había crecido, había empezado a crecer con Colosio, pues seguramente porque hubo gente que sí lo externó, pensaban que bueno, pues a lo mejor Cristina ahí termina, que apenas está iniciando. Y no es así. O sea, la convicción, el haber soñado desde niña lo que quería hacer, pero hay que trabajarlo. Claro. Entonces, pues me fui abriendo camino con trabajo. Claro, es el trabajo. Como dicen, trabajo mata grilla. Trabajo mata grilla, el enfoque, la convicción y la fe. Y sí, ¿cómo se definiría Cristina Díaz en una frase? Trabajadora. Trabajadora, una mujer trabajadora incansable. Le voy a agregar yo. Sí. Licenciada, pues ha sido un gustazo estar aquí con usted esta mañana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos faltan muchas cosas por preguntarle. Esperamos tenerla en una segunda participación en este programa para ampliar más temas de su municipio, para que nos cuente más cosas. Esta entrevista es para mostrar su lado personal, sus logros, las caídas que también hemos tenido, cómo se desarrolló, y es una fuente de inspiración para todas las mujeres. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Algo que quiera decirle a la audiencia para terminar? No, pues muchísimas gracias. Me hiciste como los psicólogos. Esta es una retrocesión de muchas cosas que ya no las traía frescas. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Le gustó el programa? Mucho, Marla. Ay, licenciada, pues le yo creo que mucho. puedes ser una buena ahora comunicóloga. También Muchas se te da la política, pero también se te da esto. Muchas gracias, licenciada. Pues lo hacemos con mucho amor. Le agradezco mucho gracias. que esté aquí con nosotros y con este saludo y este estrechón de esas lindas manos tan trabajadoras. Nos despedimos de este programa. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto, gracias. Alcaldesa de Guadalupe. La dama de la política, ella te presentará el lado humano de ellos, tú verás. La dama de la política, con ella los conocerás.